Vamos con la primera lectura del apóstol Pablo. ¿Qué lección la que nos entrega? Del capítulo 3, del versículo 21 al 30. ¿Qué lección la doy? En la persona de Martín Lutero, de aquel hombre que causó la fractura, dolorosa división entre los cristianos, de él se nos pide que lo tengamos como espejo, que no veamos a Martín Lutero tan lejos, porque de pronto llevamos dentro a un Martín Lutero rebelde, iracundo, rebelde, iracundo, al que no se le puede corregir nada, a quien no se le puede contrariar en lo más mínimo. Muchos a veces llevamos un Martín Lutero por dentro. La lección que se nos entrega en esta primera lectura, tratando de aplicarla a estos tiempos, a nuestros tiempos, es la de evitar guardar en el corazón ira, cólera, resentimiento, enfado, porque basta y suceda que guardamos ese tipo de sentimientos y ya nos convertimos en torpes, mentalmente torpes. La ira, la rabia, el rencor, la sed de venganza nos hace incapaces de pensar correctamente, nos convierte en dados a ser, a interpretar, a pensar y a decir todo torcidamente. La ira, el rencor, esas cosas nos convierte en enemigos de lo bueno, del bien, adversarios de la verdad, porque nos vuelve ciegos totalmente. Y más si una autoridad viene y nos contradice, como le sucedió a Martín Lutero con León X, con el Papa León X, que le dijo: eso que usted postula no es bíblico, no es verdad. Y estalló Martín Lutero. Si era iracundo, se puso más iracundo aún, porque el Papa León X, en 1521, mediante una bula que le escribió, le dijo: esto y esto y esto y esto y esto no es aceptable. Y estalló de ira y que rompió aquella ley y nos trajo la división que todavía hoy sufrimos tan dolorosamente los cristianos. No aguantó que el Papa le llamara a detractarse de sus errores. Y así nos pasa a nosotros, que cuando estamos iracundos no aceptamos llamado alguno a reconsiderar las decisiones que tomamos por no darle el gusto a otra persona. Entonces digo que de pronto llevamos mucho un Martín Lutero por dentro. Y ese sentimiento hace que uno todo lo interprete mal. Como le pasó a Martín Lutero con este pasaje de la carta a los romanos, que por eso es que traigo este comentario. Por la interpretación que Martín Lutero le hizo a Romanos capítulo 3, verso 28. Dice el texto: sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así dice el texto bíblico. Pero él con la ira ni cuenta se dio de la alteración que le hizo. ¿Qué alteración le hizo?
le metió 4 letras que cambiaron todo el sentido al texto. 4 letras que le metió y alteró todo. ¿Cuáles fueron las 4 letras? S-O-L-A. Sola. ¿Dónde metió esas 4 letras? Pues sostenemos que el hombre es justificado solo. Ahí fue donde metió Martín Lutero las 4 letras que no están ni en el texto griego ni en el texto latino. Letras que no están en los manuscritos y él la inventó y la metió. Sostenemos que el hombre es justificado solo por la fe, siendo que esa palabra solo no está en los manuscritos. Que el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. ¿Y qué le pasó a Martín Lutero? Por la ceguera del odio, de la ira, porque tenía un carácter terrible, era iracundo, el orgullo, un hombre soberbio, no lograba el mismo dominar su temperamento, un volcán que estallaba cada rato. Pues el pobre hombre pensó que cuando allí se dice que el hombre es justificado solo por la fe, no es solo por la fe, sin las obras de la ley, Martín Lutero creyó que se estaba refiriendo a toda obra, incluidas las obras de caridad, las obras del bien. Dice, llegó Martín Lutero a pensar que las obras eran ineficaces para salvarse, que bastaba solamente con hacer declaraciones en la fe, torciendo totalmente el texto, torciéndolo, porque el mismo apóstol Pablo explica allí en ese capítulo 3 lo que está significando que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. San Pablo está diciéndole a los romanos que la justicia de Dios, la salvación de Dios, nos vino gracias a la redención realizada en Cristo, Jesús en la cruz. Que la salvación nos vino de Jesucristo. Y dice de los antiguos, todos pecaron y estaban privados de la gloria de Dios. Los antiguos estaban privados de la gloria de Dios, ninguno podía obtener o alcanzar la vida eterna, y eran ineficaces para la salvación las obras de la ley, es decir, la ley del sábado, la ley de la circuncisión, la ley de las comidas impuras, todas las leyes antiguas judías que no servían para salvar a nadie le daban la salvación. San Pablo lo dice para que nadie vaya a poner su confianza, su esperanza de salvarse en esas obras de la ley antigua. Que comprendamos que lo que nos salva, dice el apóstol Pablo, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Y explica claramente a Jesús, a su Hijo, Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado. Recordemos a Adán y Eva, el tropiezo en el paraíso y toda la creación que fue alcanzada por ese pecado. Pecados del pasado que han sido lavados por la sangre de Cristo en el tiempo de la paciencia de Dios. Esa paciencia de Dios que fue de muchos siglos
de espera y de anuncios mediante los profetas a la llegada del Mesías. Para que toda esa espera durante ese tiempo, dice San Pablo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en quién, en Jesús. Eso es lo que está diciendo. Que lo que nos hace justos es Jesús, no las obras que le entregó Moisés a Israel. Eso es todo lo que está diciendo. Pero Martín Lutero, por tener bloqueada la mente, bloqueados los sentimientos, tapado su corazón por la ira, por el orgullo, porque nadie le podía llevar la contraria, pues simplemente la ira hace que uno se vuelva realmente incapaz de pensar y que uno mismo se vuelva el propio enemigo de uno mismo. Y uno, imagínense, si ese alguien es líder, pues hace tropezar a unos cuantos, y esos cuantos tropezados son nuestros hermanos protestantes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.